Soy Anthony. Hasta hace poco era un chavo común, trabajando como mesero en una cafetería en el sur de Vermont, Estados Unidos, una zona tranquila. Mi vida, mi vida era sencilla, pero tenía una obsesión en el mundo virtual y las redes sociales. En mis ratos libres me perdía en internet, viendo videos y explorando unos que otros foros. Nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a una terrible pesadilla. Todo empezó una tarde, a eso de las 5, después de un largo turno. Caminaba a casa por una carretera solitaria y vi un folleto algo raro pegado en un poste. Lo arranqué, lo leí mientras decía: para los que buscan lo prohibido, Peppa Pig, sección especial de la Deep Web. Me inquietó, debo admitir, pero mi curiosidad pudo más. Yo sabía lo que era la Deep Web. Había oído historias sobre cosas horribles que pasaban allí, pero nunca me había imaginado de las cosas que eran capaces de hacer las personas. Nunca me he atrevido a entrar. Esa noche decidí investigar. Encendí la compu, configuré una rector y escribí la dirección del folleto. Lo que encontré fue raro, perturbador. La página estaba algo desordenada, pero había una sección que decía Peppa Pig. Sonaba absurdo, lo sé. Era hasta ciertamente cómico, pero lo que vi ahí no tenía nada de gracioso. Los videos mostraban a una mujer llamada Lucy. La verdad era gorda, o al menos eso decía, y su cara siempre estaba distorsionada, como borrosa. En cada video lloraba y hablaba de lo mal que la pasaba por su peso. Supongo era víctima del bullying. La llamaban Peppa, pero de una forma cruel. Ella contaba cómo un grupo de compañeros del trabajo, especialmente una rubia alta y elegante, la habían humillado. En uno de los videos más impactantes, Lucy relató sobre una fiesta de disfraces. Ella comenta que la invitaron y pensó que todos irían disfrazados, pero resultó que no. Ella llegó vestida de cerdo rosado y nadie más lo hizo. No había más nadie en la sala de fiesta disfrazado, solo ella de cerda rosada. Se rieron de ella toda la noche entre burlas. Su dolor era palpable y la verdad me estaba revolviendo el estómago. Pero yo seguía viendo los videos. No sé, había algo que me atrapaba. Luego, los videos se volvieron más oscuros. Mostraban a la rubia que había acusado a la gorda Lucy. Era como especie de captura sobre su vida, cuando salía de su casa, cuando llegaba del trabajo, en el trabajo. De repente vi un video en vivo, una conexión en tiempo real, algo parecido. Y allí estaba la rubia de la que había hablado Lucy. Estaba como en un cuarto, una sala oscura, pero lo que me llamó la atención es que estaba amarrada con la boca tapada. Definitivamente el pánico, el miedo, pues me invadió, pero yo no podía dejar de mirar. La escena era grotesca, era horrible. La rodeaban personas que la obligaban a arrodillarse, mientras un ambiente extraño eh, imitaba gruñidos de lo que parecían ser cerdos. Lo que pasó después fue horrible.
Le sirvieron una mezcla asquerosa de comida con excremento humano. La mezcla estaba forzada o moldeada en lo que parecía ser una salchicha. Todo eso mientras Lucy, la gorda, llevaba el disfraz de cerdo. La rubia trataba como de no vomitar, pero los sádicos la rodeaban y la amenazaban mientras le gritaban. Cada bocado era una tortura para esa mujer. El terror en sus ojos me atravesaba. Yo lo sentía. Sin embargo, yo no podía apartar la vista. Mis manos empezaron a temblar. La transmisión siguió. Después de comer, la obligaron a caminar arrodillada, pero que caminara hacia una cámara al fondo de la sala. Es decir, tenía que ir hasta allá, pero sin quejarse y sin vomitar. Era totalmente una prueba macabra para satisfacer a quienes estaban mirando. No sé, supongo un grupo de sádicos. De repente, la mujer rubia levantó la cabeza y aunque lloraba, yo sentía que me miraba directamente a mí. Definitivamente sentí una sensación extraña, como si todo ese horror se volviera algo personal. Bueno, sin embargo, no lo pensé más, cerré la página y apagué la computadora. Mi corazón latía muy fuerte, estaba muy asustado y bueno, me costaba respirar. Intenté calmarme, pero las imágenes seguían volviendo. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, entonces veía el rostro distorsionado de Lucy y escuchaba aquellos gritos horribles de los videos que vi. Enseguida empecé a sentir que alguien me estaba observando, me estaba mirando. Bueno, me levanté, revisé las puertas, las ventanas, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Los días siguientes fueron un desastre. Cada vez que intentaba entrar a internet, mi computadora se volvía como loca, como si tuviera un virus. Aparecían ventanas emergentes con imágenes de cerdo y cada vez que intentaba abrir algo, el rostro de la mujer rubia aparecía brevemente recordándome lo que había visto. Así que decidí deshacerme de todo. Tuve que vender mi computadora y me alejé de internet. Pero esa experiencia me marcó de por vida. Aunque he tratado de seguir con mi vida normal, algo dentro de mí ha cambiado desde que vi esos videos. Ahora, cada vez que paso por alguna carretera, recuerdo el poste, el folleto que agarré y no debí. Y enseguida siento un nudo en el estómago. A veces me pregunto si alguien más habrá caído en la misma trampa. Pero sobre todo me pregunto si esa tal Lucy seguirá ahí, esperando que alguien más entre en su mundo de horror para nunca salir. Llevaba semanas metido en lo más oscuro de la Deep Web, buscando algo que rompiera con mi rutina, con mi vida aburrida. En realidad, ya había explorado esos rincones años antes, pero nada me había perturbado tanto hasta esa noche. Fue casi por casualidad, la verdad, que di con un foro que hablaba de material perdido, de programas infantiles. Había un post en específico que mencionaba un episodio de Peppa Pig. La verdad, nunca fui fan de la caricatura, pero en ese algo que leí me llamó la atención. Decían que ese episodio estaba maldito.
Realmente me sonó en principio a una tontería, pero como dicen, la curiosidad mató al gato. No me aguanté y descargué el archivo. El video empezó algo normal, con la canción pegajosa de Peppa Pig y su familia. Todo parecía bien en principio, solo que los colores de los videos quizás se tornaban algo apagados, como si estuviera viendo el programa en una pantalla sucia. Peppa y su familia estaban en la casa, pero no había diálogo, solo un ruido de fondo, como estática. Me pareció súper turbio, pero al minuto todo cambió. La cámara enfocó a Peppa, que estaba sentada sola en el suelo, mirándome fijamente, como si me viera a mí personalmente. Sus ojos no eran los grandes y amigables que recordaba en las caricaturas. Sus ojos eran oscuros, casi huecos. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista de lo que estaba viendo. De repente, escuché un chillido alto y agudo, como el grito de un cochino, de un cerdo. El sonido se alargaba más de lo que debía y la imagen de Peppa se distorsionó por completo. Su cara se fue estirando de una forma que no debería ser posible. Yo lo intenté, quise detener el video en realidad, pero no podía. Intenté cerrar el reproductor, pero no sé qué pasó, mi mouse no respondía y de cierta forma me sentía atrapado. La imagen de repente pues cambió de golpe y ahora estaba en una habitación oscura. Eh, Al principio pensé que era parte del episodio, de lo que estaba viendo, pero a su vez dije, no, pero esto no tiene sentido. En el centro de la habitación, o de lo que parecía ser una habitación, había alguien, no sé si hombre o no sé si una mujer, pero era alguien disfrazado de Peppa Pig, pero se veía diferente. El disfraz no era el común disfraz de Peppa Pig, era un disfraz sucio y parecía que goteaba de las costuras. Esa persona, si es que era una persona la que estaba en ese disfraz, se movía torpemente haciendo gruñidos agudos que ya había escuchado. Las paredes estaban llenas de manchas rojas, como si alguien hubiera arrastrado manos ensangrentadas por allí. Mi corazón latía con mucha fuerza, la respiración súper fuerte, pero definitivamente seguía viendo. De repente la cámara enfocó a un niño en una esquina. Ahí estaba el niño súper asustado, temblando y con un evidente terror en su rostro. El disfraz de Peppa Pig se acercó lentamente, levantando una mano grotesca. Y bueno, lo que pasó después fue más de lo que, la verdad, yo podía soportar. El video se cortó, la pantalla quedó en negro y sentí una presión en el pecho, una desesperación que no podía sacudirme. Fue mi historial para borrar el archivo, pero curiosamente ya no estaba. No entendía lo que había pasado. Era como si nunca hubiera existido, como si yo nunca hubiera visto nada. Pero lo peor vino esa misma noche. Mientras yo me acosté e intentaba dormir entre el insomnio por el miedo de lo que había visto, todavía tenía esas imágenes en la cabeza, cuando de repente escuché un ruido extraño en mi cuarto. Era un gruñido suave al principio, pero se aumentaba. Abrí los ojos y allí, en la esquina, vi algo. Ahí estaba, el disfraz de Peppa Pig ensangrentado, tamboleándose hacia mí, emitiendo sonidos extraños. No sé cuándo esto se volvió una pesadilla,
Pero bueno, aquí estoy, atrapada en la luz azul de mi computadora. Soy Ana, ama de casa, y la rutina me tenía sintiéndome como una mujer vacía, como si nadie me recordara. Algunas veces me sentía muy sola. Así que, buscando algo más emocionante, decidí explorar el mundo virtual en busca de trabajo. Todo empezó realmente una tarde que la casa estaba en total silencio, pero era como un silencio pesado. Los niños, bueno, estaban en el colegio, mi esposo en la oficina de su trabajo, y yo me senté a navegar por páginas de empleo, hasta que vi un anuncio algo extraño, algo raro, que decía: ¿buscas algo emocionante? Descubre el lado oscuro de la red. Enseguida me pareció interesante. Me pareció muy interesante más que mi día a día, que era cocinar y limpiar. Sin duda alguna me atrapó e hice clic. Era una página oscura, casi como especie de un juego, con imágenes de cerdos adorables que se volvían grotescos. Bueno, curiosa, seguí navegando, no le presté mucha atención. Entonces fue cuando caí como especie de una sala de chat donde la gente compartía sus historias, sus anécdotas. Había algo en el morbo de esas historias. Algunas eran, bueno, risas, otras eran susurros aterradores, pero yo no podía salir de ahí. De repente me ofrecieron una oportunidad que parecía demasiado buena: participar en un proyecto en vivo, un proyecto de cámaras ocultas. Es un proyecto donde eh, vería el lado más oscuro de la vida de un animal. Mi corazón se desaceleró, sentí un poco de miedo, eh, pero la curiosidad actuó de manera traidora y decidí unirme a ver qué tan era ese proyecto. Las instrucciones parecían simples y todo sonaba inofensivo o inocente. No sospeché nada, pero a medida que avanzaba, el aire se sentía más denso, más denso, y la imagen de mi pantalla comenzó a cambiar. Las aventuras de Peppa Pig que conocía se volvieron terribles. En lugar de risas, vi un fondo de metal frío, quizás como especie de una jaula, donde los cerdos estaban amarrados. Los gritos resonaban en mis oídos mientras un grupo de personas reía detrás de cámara. Ya la verdad no podía creer lo que estaba viendo. Era una cámara de tortura en vivo, pero de animales, donde los cerdos eran sometidos a horrores. Me sentí enferma, me dieron náusea, me pegó un dolor de cabeza, pero yo seguía hipnotizada mientras la caricatura de Peppa Pig seguía eh, proyectándose en una esquina, burlándose de la inocencia que había perdido. Una versión retorcida de la serie parecía eso. Peppa estaba sonriendo mientras veía todo. Yo intentaba cerrar la ventana, pero mis dedos temblaban y no podía obedecer. Las risas de los espectadores se mezclaban con los gritos de sufrimiento de los cerdos, creando una sinfonía de horror. Estaba muy confundida, pero a su vez asustada. Ese personaje de Peppa Pig giró la cabeza hacia la cámara y sus ojos se volvieron como rojos, y una voz algo distorsionada susurró preguntándome directamente: ¿te gusta lo que ves? Casi me da un ataque al corazón, me dio mucho pánico, pero finalmente logré salir de la página. No soportaba más, pensé que me iba a dar un infarto. Mi corazón latía muy fuerte, pero ya era tarde. De alguna forma era tarde. Los gritos de los animales y las risas de esa terrible caricatura me persiguieron para siempre.
incluso en los que no eran mis sueños, en mi día a día, me acosaba, me sentía acosada mentalmente. Esa noche, mientras trataba de dormir, el eco de la risa se mezclaba con los gruñidos de los cerdos. Así, en mi mente, Peppa Pig se convirtió en un símbolo de lo que yo había descubierto en la Deep Web, una puerta a una puerta que nunca debía abrir, unas puertas que se abrieron solo para ver horror. Desde entonces, mi vida cotidiana se volvió un recuerdo lejano. Las sombras de mi casa parecían más alargadas y a veces juraba escuchar un susurro. Me decía, ¿vas a volver a jugar? No sé, no sé si estaba loca, no lo sé. Si alguna vez podré olvidarme de eso, tampoco lo sé. Pero sé que mi curiosidad me llevó a un lugar del que nunca podré escapar. Nunca imaginé que mi perfil de Facebook me llevaría a un lugar tan extraño. En Facebook solía hacer lo que muchos, fotos, unos que otros videos, no más, no más de allí. Pero bueno, ya saben, el ser humano es curioso y muchas veces nos metemos en problemas. Recibí de repente en mi perfil de Facebook una invitación de un grupo privado llamado Cosas Raras. Y aunque algo en mi cabeza me decía que no entrara, definitivamente no pude resistirme. Al aceptar, mi pantalla se llenó enseguida de imágenes y videos bien extraños, la verdad. De fondo sonaba una canción infantil de Peppa Pig. Empecé a deslizar hacia abajo, riéndome, pero estaba nerviosa. Empecé a revisar lo que eran las primeras publicaciones y en su mayoría eran fotos algo normales, entre comillas, gente disfrazada, pero haciendo caras raras. Mientras había cerdos babeantes que se revolcaban en el barro con un charco. Pensé que era una broma de mal gusto, como especie de un meme oscuro que había perdido de vista. Pero se me congeló la risa cuando vi un video titulado Peppa Dance Party. Lo abrí pensando que bueno, quizás era un baile de Peppa en una fiesta, como lo decía el título. Pero no, eran un grupo de personas con caras pintadas como los personajes de una fiesta infantil, pero bailando alrededor de cerdos amarrados, riendo con una risa, lo que parecía ser una risa diabólica, perturbadora. La música era en principio la que les comento, la música de Peppa Pig, la misma, pero la letra hablaba de la fiesta de la carne. Yo me quedé asustada. La fiesta de la carne, yo no entendía nada. Me quedé paralizada sin poder apartar la vista. Cada giro y cada risa resonaban en mi cabeza. Hubo un momento en que la cámara se acercó a uno de los cerdos y de repente los bailarines se arrodillaron. Lo que parecían ser sus sonrisas se convirtieron como en muecas feas, muecas horribles. Uno de ellos acariciaba al cerdo mientras los demás se reían frenéticamente sin parar. Y decían, mira cómo baila Peppa. Mientras el pobre animal se movía incómodo. Yo enseguida, entre los nervios y el susto, empecé a tragar saliva, sintiendo un nudo en la garganta y me pregunté, ¿esto es una broma? ¿Un video extraño? ¿Algo, una especie de meme? Pero lo que pasó después definitivamente borró todas las dudas que yo tenía. La cámara se movió rápidamente y mostró un rincón, una esquina oscura de lo que parecía ser una sala, un consultorio. No estaba segura. Era algo cerrado de 4 paredes oscuros. Allí había cuchillos
herramientas de tortura y pedazos de carne. Enseguida me empezó a doler el estómago, sentía náuseas, estuve a punto de vomitar porque lo que yo estaba viendo parecía súper real. De repente desperté de mi trance y cerré la ventana de inmediato, con el corazón a mil. Pero al intentar salir del grupo privado de Facebook me di cuenta de que no podía. No sé qué configuración había, pero no podía salir del grupo. Un mensaje apareció en la pantalla y decía Pepa te ha elegido. En ese instante entendí que esto no era una simple broma. La música seguía sonando en mi cabeza, cada nota como un clavo en un ataúd. Intenté desconectarme, pero la pantalla parpadeaba, seguían las imágenes de cerdos y las risas distorsionadas seguían apareciendo, atrapándome en un ciclo del que no podía escapar. El horror de lo que había descubierto me perseguía para siempre. Me perseguía como una sombra oscura. A pesar de que logré salir del grupo y apagar la computadora, seguía recordando todo lo que había visto, recordándome que a veces la curiosidad puede salir muy cara. Todo comenzó un martes, si mal no recuerdo, por la mañana a eso de las 9:30, mientras me tomaba un café en la biblioteca que solía frecuentar. Recibí un correo que decía: gran oportunidad, lo que nunca imaginaste. En principio dije, bueno, quizás es un correo spam, pero la imagen de una chica disfrazada de cerdo sonriendo algo extraño hizo que definitivamente quisiera leer el correo. Al final decidí abrirlo. Poco después, varios amigos de la universidad comenzaron a recibir los mismos correos. En principio, quizás lo tomamos por burla, algo chistoso, algo cómico. Y decíamos, mira, ¿qué tal? Otro spam de los cerdos, otro spam de los cochinos. Decíamos entre nosotros, compartiendo las imágenes, porque pensamos que, bueno, era algo inofensivo, algo chistoso. Pero la risa se nos desapareció cuando un enlace de los correos que tantos que recibíamos nos llevó a un video en vivo, a una transmisión en vivo. Nos reunimos todos en mi departamento, 5 de nosotros, quedamos totalmente pegados a la pantalla. El video mostraba a varias mujeres desnudas en jaulas de hierros, de metal. Era como una mezcla de ambas, pintadas como si eran cerdos, unas cerditas. Era como un maquillaje, algo surrealista. Lo que veíamos decíamos, no, esto no puede ser real. Al principio pensamos lo mismo, que era una broma pesada, que nadie podía llegar tan lejos. Pero luego la voz del video empezó de repente a explicar las reglas que se debían seguir y las instrucciones. Todos nos quedamos en silencio. De repente un reloj empezó a contar los minutos. Entre las reglas explicaban que si no mataban a una de las mujeres en menos de 5 minutos, ellos morirían. Es decir, las personas que estaban para matar debían hacerlo de manera rápida, porque si no, serían ellos los muertos. Salieron varios hombres con cuchillos que se acercaban a las mujeres, obligándolas a luchar entre ellas. Era una mezcla de risas, pero también de gritos desesperantes. Todo se mezclaba, llenando el aire de un horror que no podíamos ignorar. Sabíamos que era un espanto lo que estábamos viendo, pero no dejábamos de mirar. La tensión aumentaba y me sentía atrapado. Un impulso oscuro comenzó a crecer dentro de mí. Entonces notamos que llegó otro correo que decía: para sobrevivir deben unirse. La pantalla se llenó de comentarios
de otros espectadores que animaban la violencia. Había más personas presenciando eso, disfrutando de ese espectáculo horrible, de ese espectáculo macabro. Nos miramos con miedo pero con morbo a su vez. Eh, Todo el horror se reflejaba en nuestros rostros y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos? ¿Nos vamos? Una de mis compañeras, Sara, se puso súper nerviosa, empezó a llorar y mientras yo la calmé dije, no podemos hacer nada, solo mirar, ya estamos acá. Aunque la verdad yo quería salir corriendo, pero sentí que debíamos mirar hasta el final. El reloj seguía contando los minutos y el pánico se volvía un caos. Notamos que uno de los hombres apuñaló a una mujer. Y entonces su grito desgarrador resonó en toda esa habitación, todo ese espacio oscuro. Y en nosotros un silencio pesado nos envolvió y teníamos caras con gestos totalmente desagradables. No sabíamos si reír, si llorar, si gritar. Era una mezcla de emociones. Pero mi compañero Lucas dijo, definitivamente esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es real. Y todos nos miramos y que dijimos, sí, es cierto todo lo que estamos viendo. El chat se llenó de mensajes que decían, cómela, mátala, tienes que comer la parte de sus intestinos para escapar. Y sí, efectivamente era una de las instrucciones, de las reglas en principio. No era conforme que tenían que matar a las mujeres desnudas, también tenían que sacar parte de sus intestinos y comerlos para que esas personas pudieran salir con vida. Esa idea arrastró mi mente como un virus mientras las imágenes de las mujeres se desvanecían. Entonces de repente el reloj marcó 0. Un estallido de gritos llenó la habitación. Las imágenes se volvieron borrosas y violentas y yo estaba definitivamente paralizada, pero era incapaz de apartar la mirada mientras todos veíamos lo que quedaba de esas mujeres. Era básicamente carne mutilada y trozos desmembrados, mientras que las personas en el chat exigían aún más, con más morbo, exigían más violencia. De repente, como pude, desperté de mi trance y el horror me golpeó como un balde de agua fría. Estuve temblando y llorando por varios minutos. Mis compañeros sentían básicamente las mismas emociones. Cerramos la computadora, pero los ecos de esos gritos seguían retumbando, al menos en mi mente. Supongo que las de mis compañeros también. Yo no podía borrar lo que había visto. Nada. Pienso a veces que pudimos haber cerrado la computadora desde un principio y evitar todo ese horror. Una semana después, el grupo de nosotros, éramos todos amigos, compañeros, nos separamos. Más nadie volvió a mencionar nada de ese día, ni de lo que vimos, ni de lo que oímos. Cada quien escogió su destino, su camino. Pero por mi parte, cada vez que escucho un grito a lo lejos, me pregunto si lo que vimos quizás fue un juego o una advertencia. Porque a veces me cuesta pensar que existe tanta gente mala en el mundo capaz de hacer semejante atrocidad. Y lo más aterrador es que no sé cuántos más han caído en la misma trampa.